La hija paralizada del CEO estaba sentada sola frente a su pastel de cumpleaños, hasta que un padre soltero le dijo, ¿podemos acompañarte? La lluvia golpeaba suavemente los cristales del café Tortoni mientras Adriana Mendoza miraba las velitas encendidas de su pastel de chocolate sin tocar. 32 años cumplía ese día de marzo, pero la celebración se sentía más como un funeral. Su silla de ruedas estaba perfectamente acomodada frente a la mesa. El pastel parecía burlarse de ella con su decoración perfecta, y el café estaba lleno de parejas y familias disfrutando de sus tardes de domingo. 3 años habían pasado desde el accidente. 3 años desde que su BMW se estrelló contra un camión en la Panamericana, cambiando para siempre su vida de ejecutiva exitosa por esta nueva realidad que aún luchaba por aceptar. Su padre, Ricardo Mendoza, CEO de Telecomunicaciones Mendoza, había insistido en que celebrara su cumpleaños, pero como siempre, había surgido una emergencia en la oficina que le impedía acompañarla. Desde una mesa cercana, Mateo Fernández observaba la escena mientras su hija Luna, de 8 años, coloreaba dibujos de princesas en su cuaderno. Habían llegado a Buenos Aires desde Medellín hacía apenas 4 meses, buscando un nuevo comienzo después de perder a Carmen, su esposa, en un accidente de construcción. Como arquitecto especializado en accesibilidad, había conseguido trabajo en un estudio porteño, pero la adaptación no había sido fácil para ninguno de los dos. «Papá», susurró Luna, levantando la mirada de sus colores, ¿por qué esa señora está triste en su cumpleaños? Mateo siguió la mirada de su hija hacia la mujer elegante en silla de ruedas. Notó la manera en que manejaba su silla con naturalidad, la tristeza en sus ojos verdes, y algo en su expresión le recordó sus propios momentos de soledad durante los últimos meses. «No lo sé, mi amor. Quizás está esperando a alguien», respondió. Pero Luna ya había cerrado su cuaderno y se había puesto de pie. «¿Puedo preguntarle si quiere que la acompañemos? Nadie debería estar solo en su cumpleaños», dijo Luna con esa sabiduría inocente que solo tienen los niños. Antes de que Mateo pudiera detenerla, Luna ya caminaba hacia la mesa de Adriana. Con el corazón en la garganta, Mateo la siguió, disculpándose mentalmente por la espontaneidad de su hija. «Disculpe, señora», dijo Luna con una sonrisa tímida. «Mi papá y yo notamos que es su cumpleaños. ¿Le gustaría que la acompañemos? Mi papá dice que los cumpleaños son mejores cuando se comparten». Adriana levantó la mirada, sorprendida. Hacía meses que nadie se acercaba a ella de manera tan natural, sin esa incómoda mezcla de lástima y incomodidad que veía en la mayoría de las personas. «Perdone la interrupción», se disculpó Mateo con su acento paisa. «Soy Mateo Fernández, y esta pequeña entrometida es mi hija Luna. Si prefiere estar sola, lo entendemos perfectamente». Por primera vez en semanas, Adriana sonrió genuinamente. «Me llamo Adriana Mendoza y la verdad es que sí, me encantaría la compañía». Mientras Mateo acercaba las sillas y Luna comenzaba a contarle a Adriana sobre sus dibujos de princesas, ninguno de los tres sabía que este encuentro casual cambiaría sus vidas para siempre. Tampoco sabían que el destino había tejido sus caminos mucho antes de este momento, de una manera que pronto descubrirían, porque Mateo Fernández no era solo un arquitecto cualquiera que había llegado a Buenos Aires buscando un nuevo comienzo. Era el arquitecto que Ricardo Mendoza había contratado específicamente para diseñar las nuevas oficinas accesibles de Telecomunicaciones Mendoza, un proyecto que había estado posponiendo desde el accidente de su hija. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos volver atrás en el tiempo, a esa mañana cuando Adriana despertó en el hospital hace 3 años, descubriendo que su vida tal como la conocía había terminado para siempre. Capítulo 2. Construyendo puentes. 3 semanas después de aquel encuentro en el Café Tortoni, Adriana comenzó a esperar con ansias los domingos por la tarde. Se había convertido en su ritual, encontrarse con Mateo y Luna en diferentes cafés del centro, explorando una Buenos Aires que había olvidado que existía. ¿Sabías que este barrio tiene la mayoría de sus veredas sin rebajes para sillas de ruedas?, comentó Adriana mientras navegaban por las calles empedradas de San Telmo. Su silla se atascaba constantemente en los adoquines irregulares.
Mateo frunció el ceño, tomando notas mentales. A los 38 años, había dedicado los últimos 10 años de su carrera a la arquitectura accesible, pero ver las barreras a través de los ojos de Adriana le daba una perspectiva completamente nueva. En Medellín hemos avanzado bastante en accesibilidad urbana, explicó, empujando suavemente la silla de Adriana sobre un bordillo particularmente alto. Pero aún falta mucho por hacer en toda América Latina. Luna, que había cumplido 9 años la semana anterior, corría adelante, señalando cada obstáculo que encontraba. «Mira, papá, aquí hay unas escaleras sin rampa», gritaba con la emoción de quien ha encontrado un tesoro. La niña había adoptado a Adriana como su tía especial, llevándole dibujos cada domingo y haciéndole preguntas sobre su silla de ruedas con una curiosidad completamente libre de prejuicios. «¿Cómo haces para alcanzar las cosas altas en tu casa?», preguntó Luna durante el almuerzo en un restaurante de Puerto Madero. «Tengo unas pinzas muy largas», respondió Adriana, mostrándole el ingenioso sistema que había desarrollado. «Y algunos muebles los mandé a modificar para que estuvieran a mi altura». Mateo observaba estas interacciones con una mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Adriana había comenzado a ayudarlo discretamente con el marketing de sus proyectos independientes, usando sus conocimientos del mercado porteño para promocionar su trabajo de accesibilidad. «¿Podrías hacer una página web?», sugirió Adriana una tarde, mientras revisaban los planos de Mateo en su laptop. «Con casos de éxito, fotos del antes y después. Los argentinos necesitan ver ejemplos concretos». «No sé mucho de marketing digital», admitió Mateo, acercándose más a la pantalla. El aroma del perfume de Adriana lo distraía más de lo que debería. «Yo sí», respondió ella con una sonrisa que no había mostrado en años. «Antes del accidente, era directora de marketing en la empresa de mi papá. 10 años trabajando ahí, desde que me gradué de la universidad. Era la primera vez que hablaba de su vida anterior sin que se le quebrantara la voz». Mateo notó el cambio y sintió algo revolotear en su estómago. Sin embargo, las sombras del pasado y las realidades del presente creaban obstáculos inesperados. Los horarios de Luna complicaban sus encuentros. Tenía que recogerla del colegio, ayudarla con las tareas, lidiar con sus pesadillas nocturnas cuando extrañaba a su mamá. Adriana tenía sus propias citas médicas, sesiones de fisioterapia y la constante vigilancia de su padre. «¿Dónde estuviste toda la tarde?», preguntaba Ricardo cada vez que Adriana regresaba a casa más tarde de lo usual. «Con unos amigos, papá. Ya tengo 32 años», respondía ella, pero podía ver la preocupación genuina mezclada con algo más controlador en sus ojos. Los malentendidos culturales también surgían en los momentos más inesperados. Cuando Mateo mencionó que en Colombia era normal que las familias se visitaran sin avisar, Adriana se sorprendió. «Acá siempre llamamos antes», explicó. «Es una cuestión de educación. En Medellín es una cuestión de cariño», replicó Mateo, y ambos se rieron de sus diferencias, pero quedó una pequeña tensión en el aire. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo Mendoza había comenzado una investigación discreta sobre el arquitecto colombiano que pasaba tanto tiempo con su hija. Los reportes que llegaban a su escritorio revelaban la precaria situación económica de Mateo, las deudas médicas que había dejado la enfermedad de Carmen y su estatus migratorio temporario en Argentina. «Es un buen profesional», le informó su investigador privado, «pero económicamente está muy ajustado. Y legalmente, su permiso de trabajo depende del contrato con el estudio donde trabaja». Ricardo guardó el informe en su cajón, sin saber aún qué haría con esa información. Por ahora, solo observaba cómo su hija sonreía por primera vez en años, y eso le bastaba para mantener sus sospechas en silencio. Pero el silencio no duraría mucho más. Capítulo 3. Tormentas familiares. La tensión había estado creciendo durante semanas como una olla a presión, y finalmente estalló en el restaurante más exclusivo de Puerto Madero. Un jueves por la noche. Ricardo Mendoza había insistido en conocer oficialmente a Mateo, invitándolo a cenar junto con Adriana. La cita había sido una emboscada desde el principio. «Así que usted es arquitecto», dijo Ricardo, cortando su bife con movimientos precisos.
¿Cuánto tiempo lleva en Argentina, señor Fernández? 6 meses, respondió Mateo, notando el tono formal y la frialdad en la voz del empresario. Vine con un contrato específico para trabajar en proyectos de accesibilidad. Ah, sí, casualmente para mi empresa. Ricardo sonrió, pero no había calidez en su expresión. Qué coincidencia que haya conocido a mi hija justamente ahora. Adriana sintió que el aire se espesaba. Papá, fue casualidad. Nos conocimos en un café. ¿Casualidad? Ricardo se reclinó en su silla, mirando directamente a Mateo. Señor Fernández, seamos honestos. Un hombre en su situación, con una hija que mantener, deudas que pagar, un estatus migratorio incierto, debe ser muy tentador encontrar una solución rápida a todos esos problemas. El rostro de Mateo se endureció. ¿Qué está insinuando exactamente? No insinuó nada. Lo digo directamente. Ricardo se inclinó hacia adelante. Mi hija está en una situación vulnerable. Ha pasado por mucho trauma y tal vez no está pensando con claridad. Usted, como hombre inteligente, debe entender que una relación entre ustedes sería complicada. Papá, basta. Adriana golpeó la mesa, haciendo que los cubiertos saltaran. No soy una niña indefensa. Sé perfectamente lo que hago. Pero Ricardo continuó implacable. ¿Sabe cuánto cuesta el tratamiento médico de mi hija al mes? ¿Las modificaciones de accesibilidad en su departamento? ¿Su auto adaptado? ¿Tiene idea del mundo en el que ella vive? Mateo se puso de pie lentamente. Con todo respeto, señor Mendoza, el dinero no es lo único que importa en una relación. Qué fácil decir eso cuando no se tiene, replicó Ricardo. ¿Puede costear el tratamiento que su propia hija necesitó el mes pasado para su infección respiratoria? Porque yo sí sé que tuvo que pedir un préstamo al estudio donde trabaja. La humillación golpeó a Mateo como una bofetada. Adriana vio cómo su rostro se descomponía al darse cuenta de que había sido investigado, espiado, reducido a números en un reporte. ¿Cómo sabes eso?, susurró Adriana, pero ya conocía la respuesta. Porque es mi trabajo protegerte, respondió Ricardo, y este hombre no puede darte la vida que mereces. Mateo tomó su chaqueta con manos temblorosas. Tiene razón en una cosa, señor Mendoza. Su hija merece mucho más. Merece a alguien que pueda darle todo lo que usted puede comprar. Mateo no. Adriana extendió su mano, pero él ya se alejaba. Y merece un padre que confíe en su capacidad de tomar sus propias decisiones, agregó Mateo antes de salir del restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adriana miraba a su padre con una mezcla de dolor e ira que él nunca había visto antes. ¿Cómo pudiste? Su voz era apenas un susurro. Adriana, mi amor, yo solo. No. Ella alzó la voz, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. Durante 3 años me has tratado como si fuera de cristal, como si el accidente me hubiera vuelto incapaz de pensar, de sentir, de decidir por mí misma. El accidente casi te mata. Ricardo se defendió. Solo quiero protegerte. ¿Protegerme o controlarme? Adriana maniobró su silla para alejarse de la mesa. Porque hay una gran diferencia, papá. Esa noche en su departamento de Palermo que Ricardo había comprado y adaptado completamente, Adriana se encontró mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente sola, pero también, paradójicamente, más determinada que nunca. Al día siguiente, Mateo no apareció en su trabajo. Su supervisor en el estudio arquitectónico recibió una llamada temprano por la mañana. Mateo Fernández había decidido regresar a Colombia con su hija. El proyecto de Telecomunicaciones Mendoza quedaría inconcluso. Cuando Adriana se enteró, algo se rompió dentro de ella, pero también algo se despertó. Esa misma tarde hizo una llamada que cambiaría todo. «Necesito hablar con un abogado», le dijo a su asistente personal. «Quiero acceder a la herencia de mi madre. Es hora de que tome el control de mi propia vida». La guerra entre padre e hija había comenzado, y esta vez Adriana no pensaba rendirse. Capítulo 4. Distancias del corazón. El aeropuerto de Ezeiza nunca se había sentido tan frío como esa mañana de abril cuando Adriana vio alejarse el avión que llevaba a Mateo y Luna de vuelta a Medellín. No había podido despedirse.
Él se había negado a verla después de la humillación en el restaurante. Entonces, es mejor así, mi amor, había dicho Ricardo poniendo una mano en su hombro. Ya verás que fue lo correcto. Pero Adriana ya no escuchaba a su padre. Sus palabras se perdían en el ruido de los aviones y en el eco de la determinación que crecía en su pecho. 3 días después, Ricardo Mendoza recibió la notificación legal que cambiaría todo entre ellos. Su hija había iniciado los trámites para acceder a la herencia materna que había estado en fideicomiso desde sus 18 años. $2 millones que su madre había dejado específicamente para garantizar su independencia. «No puedes hacer esto», le dijo Ricardo durante la confrontación más dura de sus vidas. «Eres mi hija, eres mi responsabilidad». «Era tu responsabilidad», corrigió Adriana desde su silla, con una frialdad que él nunca había visto en ella. «Hasta que decidiste tratarme como tu propiedad». La separación de la empresa familiar fue brutal. Adriana renunció a su puesto fantasma de consultora especial que Ricardo había creado después del accidente, un cargo donde no hacía nada real pero cobraba un sueldo millonario por lástima. Con el dinero de la herencia, compró un departamento de 2 ambientes en San Telmo, en un edificio viejo, pero con ascensor amplio y rampa de acceso. No era el lujo de Palermo, pero era suyo. «¿Estás segura de esto, hija?», preguntó la escribana durante la firma. «Es un cambio muy grande». «Completamente segura», respondió Adriana, firmando cada documento con la satisfacción de quien recupera su vida. Mientras tanto, en Medellín, Mateo luchaba con sus propios demonios. Había vuelto a vivir con sus padres en el barrio Laureles, y Luna extrañaba terriblemente a Adriana. «¿Por qué no le mandas un mensaje a tía Adri?», preguntaba cada noche antes de dormir. «Porque ella vive muy lejos, mi amor», respondía Mateo, mintiendo a medias. La verdad era que no podía quitarse de la cabeza las palabras de Ricardo Mendoza. Tal vez el viejo tenía razón. Tal vez él no era suficiente para alguien como Adriana, pero el trabajo lo salvó. El gobierno de Antioquia había lanzado un programa de vivienda social accesible, y Mateo se sumergió en el proyecto con una intensidad que bordeaba la obsesión. Diseñó complejos habitacionales donde las sillas de ruedas podían moverse con libertad, donde los ciegos tenían senderos táctiles, donde cada detalle pensaba en la dignidad de vivir sin barreras. «Está trabajando 16 horas al día», le comentó su madre a Luna. «Desde que regresó de Argentina parece otro hombre». En Buenos Aires, Adriana construía su propia revolución. Su agencia de marketing digital, Puentes, comenzó con 3 clientes pequeños, una panadería de Barracas, un taller mecánico de La Boca y una peluquería de Constitución. Todos lugares donde nunca había puesto un pie durante sus años de princesa empresarial. «Necesitan presencia online», les explicaba durante las reuniones en sus propios negocios, navegando por veredas rotas y subiendo rampas improvisadas. Los barrios populares también compran, pero nadie les hace marketing digital accesible. Su primer gran éxito llegó cuando logró duplicar las ventas del taller mecánico usando campañas de Facebook dirigidas específicamente a vecinos del barrio. El dueño, don Miguel, lloró cuando vio los números. «Nunca creí que una chica como usted entendiera nuestro negocio», le dijo. «Yo tampoco», respondió Adriana con una sonrisa, «pero estoy aprendiendo». Los domingos eran los más duros. Cada café del centro le recordaba a Mateo y Luna. Algunas tardes se permitía llorar en su departamento nuevo, mirando los dibujos que Luna le había regalado y que había enmarcado cuidadosamente. Las videollamadas comenzaron por accidente. Luna había tomado el teléfono de Mateo una tarde y había marcado el número de Adriana. «¡Tía Adri!», gritó cuando apareció su rostro en la pantalla. «Te extraño mucho». Mateo apareció corriendo y casi cuelga, pero la expresión de felicidad de Adriana lo detuvo. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió ella. A partir de ahí las videollamadas se volvieron semanales. Hablaban de Luna, del colegio, de sus pesadillas. Evitaban cuidadosamente hablar de ellos, del futuro, de lo que había pasado en Buenos Aires. «¿Cómo va tu trabajo?», preguntaba Adriana. «Bien, muy bien en realidad». Mateo le mostraba planos y maquetas. «Es un proyecto grande de vivienda social.
Podría cambiar la forma en que se construye en Colombia. Me alegro, y realmente se alegraba, aunque cada logro de él se sintiera como un paso más lejos de ella. Un año después de su partida, Mateo ganó el Premio Nacional de Arquitectura Sostenible por su proyecto de viviendas accesibles. El reconocimiento llegó acompañado de invitaciones internacionales, conferencias, ofertas de trabajo. Adriana se enteró por internet, viendo las fotos del evento en las redes sociales del Colegio de Arquitectos de Colombia. Mateo se veía más maduro, más seguro, sonriente junto a Luna, que ya tenía 10 años y había crecido varios centímetros. Esa noche lloró por última vez. Al día siguiente, decidió que era hora de dejar de vivir en el pasado y construir su propio futuro. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba preparando un reencuentro que ninguno había planeado. CACU capítulo 5. Segundas oportunidades. El infarto de Ricardo Mendoza llegó en el momento más inesperado, un martes por la mañana mientras revisaba los estados financieros de la empresa. Su secretaria lo encontró desplomado sobre su escritorio, con los papeles manchados por el café derramado. Adriana recibió la llamada en su oficina de San Telmo, donde estaba presentando una campaña digital a un nuevo cliente. Por un momento, el mundo se detuvo. ¿Es grave?, preguntó, con la voz quebrada a pesar del año de silencio entre ellos. Está estable, pero pidió por usted, respondió el médico. Creo que hay cosas que quiere decirle. En la sala de cuidados intensivos del hospital italiano, Ricardo se veía pequeño y frágil, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Cuando vio entrar a Adriana en su silla de ruedas, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Mi amor», susurró con voz ronca, «pensé que no vendrías. Soy tu hija, papá». A pesar de todo, Adriana tomó su mano arrugada. «El médico dice que vas a estar bien. Tengo que pedirte perdón». Ricardo cerró los ojos. «He estado siguiendo la carrera de ese arquitecto, Mateo. Vi que ganó un premio importante, que está haciendo cosas increíbles, y me di cuenta de algo». Adriana esperó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Me di cuenta de que yo estaba equivocado. No sobre protegerte, eso nunca va a cambiar, pero sí sobre subestimarte, y sobre subestimarlo a él». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Adriana. «Papá, él nunca te vio como yo te veía después del accidente, como alguien roto que necesitaba ser cuidado. Te vio como la mujer fuerte que siempre fuiste». Ricardo apretó su mano. «Y tú, mira todo lo que has construido sola. Tu madre estaría orgullosa». 14 meses después de aquel desayuno en el Café Tortoni, el destino volvió a jugar sus cartas. Mateo regresó a Buenos Aires para presentar su proyecto de viviendas accesibles en el Congreso Internacional de Arquitectura Sustentable que se realizaba en el Centro de Convenciones. Adriana se enteró por casualidad cuando una de sus clientas mencionó que asistiría al evento para buscar ideas para renovar su local comercial. «¿Vas a ir?», preguntó Valeria, la dueña de la panadería que había sido uno de sus primeros clientes. «No lo sé», mintió Adriana. Ya había comprado la entrada online. El día de la conferencia, Adriana llegó temprano al centro de convenciones. Su agencia había crecido hasta tener 12 empleados y oficinas en 2 plantas, pero nada de eso importaba, mientras esperaba nerviosamente en el auditorio. Cuando Mateo subió al escenario, se veía diferente. Más maduro, con algunas canas prematuras que le daban distinción y una seguridad que no tenía cuando se conocieron. Habló durante 40 minutos sobre arquitectura con propósito social, mostrando fotos de familias colombianas viviendo en sus diseños accesibles. La accesibilidad no es un favor que les hacemos a las personas con discapacidad, dijo hacia el final de su presentación. Es un derecho humano básico, y cuando diseñamos pensando en la inclusión, creamos espacios mejores para todos. Adriana sintió que le faltaba el aire. En sus palabras podía escuchar ecos de sus conversaciones, de las tardes explorando Buenos Aires, de todas las barreras que habían identificado juntos. Después de la conferencia, Adriana se quedó en su asiento mientras el auditorio se vaciaba. No sabía si tendría valor para acercarse, pero tampoco podía irse sin intentarlo. «¿Adriana?». Se dio vuelta y ahí estaba él, con la misma sonrisa cálida pero más marcada por los años y las responsabilidades.
Hola, Mateo, logró decir. Felicitaciones por el premio y por la conferencia. Fue increíble. Gracias. Él se acercó lentamente, como si no pudiera creer que estuviera ahí. Te ves diferente, bien diferente. Tú también. Adriana sonrió. ¿Cómo está Luna? Grande, muy grande. Tiene 11 años y no para de hacer preguntas sobre todo. Mateo se rió. Te extraña mucho. Siempre habla de ti a Adri. Yo también la extraño, los extraño. La última parte salió casi en un susurro. El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que habían vivido y perdido. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó Mateo finalmente. Hay muchas cosas que me gustaría contarte y preguntarte. Sí, respondió Adriana sin dudar. Conozco un lugar perfecto. Mientras se dirigían hacia la salida del centro de convenciones, ambos sabían que este reencuentro no sería como los de las películas. Habían crecido, habían cambiado, habían construido vidas independientes, pero también sabían que había algo entre ellos que el tiempo y la distancia no habían podido borrar. El Café Tortoni los esperaba, como si hubiera estado guardando su lugar durante todo ese tiempo. Capítulo 6. Arquitectura del amor. El Café Tortoni se veía exactamente igual que 18 meses atrás, pero las dos personas sentadas en la mesa del rincón habían cambiado para siempre. Cuéntame de tu agencia, pidió Mateo removiendo su cortado. Vi tu página web antes de venir. Es impresionante lo que has construido. Adriana sintió una calidez familiar al escuchar el interés genuino en su voz. Empecé con 3 clientes y ahora tenemos más de 50. Nos especializamos en marketing para pequeños negocios de barrios populares. ¿Y tu papá? ¿Cómo tomó que te independizaras? Al principio muy mal, Adriana suspiró. Pero después del infarto, las cosas cambiaron. Ahora hasta me manda clientes de vez en cuando. Dice que está orgulloso, aunque le cuesta admitirlo. Mateo asintió, entendiendo la complejidad de las relaciones familiares. Luna me pregunta por ti cada semana. Quiere videollamarte, pero yo no sabía si era apropiado. Claro que es apropiado. Adriana sonrió. Es una niña maravillosa. ¿Cómo lleva la escuela? Bien, pero extraña muchas cosas de acá. Los alfajores, los helados de Fredo, los fines de semana en los parques. Mateo hizo una pausa. ¿Y a ti? Definitivamente te extraña a ti. La conversación fluyó durante 2 horas, llenando los huecos del tiempo perdido. Adriana le contó sobre sus clientes más difíciles, sobre las noches trabajando hasta tarde para demostrar que podía salir adelante sola. Mateo le habló del reconocimiento internacional de su proyecto, de las ofertas de trabajo que habían llegado desde México, Chile y España. ¿Vas a aceptar alguna?, preguntó Adriana tratando de sonar casual. Estoy considerando una propuesta interesante. Mateo dudó antes de continuar. Una firma de Barcelona quiere que dirija su división de arquitectura accesible para América Latina. Sería viajar mucho, pero con base en Buenos Aires. El corazón de Adriana se aceleró, pero mantuvo la composición. Suena como una gran oportunidad. Lo es. Mateo la miró directamente. Pero hay complicaciones. Luna tendría que adaptarse otra vez a un nuevo país, nuevo colegio, nuevos amigos. Y yo tendría que decidir si estoy listo para volver a un lugar que tiene tantos recuerdos. Buenos y malos, agregó Adriana suavemente. Más buenos que malos, la verdad. Mateo sonrió. Los malos fueron circunstancias, los buenos fueron reales. Esa noche Adriana no pudo dormir. Al día siguiente, Mateo volaba de regreso a Medellín con una decisión que tomar. Ella sabía que no podía presionarlo, que ambos habían crecido lo suficiente como para entender que el amor no siempre es suficiente sin las circunstancias correctas. Pero 3 días después, su teléfono sonó a las 9 de la mañana. «Tía Adri». La voz de Luna llenó la oficina de alegría. «Papá dice que tal vez volvamos a Buenos Aires». «¿En serio?». Adriana miró a Mateo en la pantalla, que sonreía detrás de su hija. «La firma de Barcelona me ofreció condiciones increíbles», explicó Mateo. «Y Luna ya decidió que quiere volver al colegio argentino donde hablan más lindo». «¿Y tú qué quieres?», preguntó Adriana, con el corazón en la garganta. «Yo quiero que tengamos una segunda oportunidad», respondió Mateo sin dudar, «pero esta vez haciendo las cosas bien».
sin presiones familiares, sin diferencias económicas que nos compliquen, sin secretos. ¿Qué significa hacerlo bien? Adriana necesitaba escucharlo decir las palabras. Significa conocernos otra vez, desde donde estamos ahora. Significa que Luna y tú recuperen su relación sin que dependa de lo que pase entre nosotros. Significa construir algo juntos, paso a paso. 6 meses después, Mateo y Luna se mudaron a un departamento en Palermo, a 15 minutos en auto de la oficina de Adriana. Él había establecido una oficina satélite de la firma barcelonesa, especializándose en proyectos de accesibilidad para toda América Latina. La primera cita oficial fue a una pizzería en Corrientes, con Luna como acompañante oficial y jueza del reencuentro. ¿Están siendo novios otra vez?, preguntó Luna mientras compartían una fugazzetta. «Estamos conociéndonos», respondió Adriana, tomando la mano de Mateo sobre la mesa. «Porque si van a ser novios, tienen que prometer que no van a pelearse como la última vez». Luna los miró con seriedad de adulta. «Yo no quiero mudarme otra vez». «Te lo prometemos», dijo Mateo, besando la frente de su hija. No todo fue perfecto. Los horarios seguían siendo complicados. Los proyectos de Mateo a veces lo llevaban de viaje durante semanas, y Adriana luchaba con sus propias inseguridades sobre ser una madrastra en silla de ruedas. Pero esta vez tenían herramientas que no habían tenido antes: comunicación honesta, independencia económica mutua y el apoyo inesperado de Ricardo Mendoza. «Es un buen hombre», le dijo Ricardo a Adriana durante una cena familiar 6 meses después del regreso de Mateo. «Y tú eres una mujer fuerte. Van a salir adelante». La propuesta llegó un domingo por la mañana, en el mismo café Tortoni donde se habían conocido 2 años atrás. Mateo se arrodilló junto a la silla de Adriana, con Luna grabando todo en su celular. «No tengo un anillo porque quería que lo eligiéramos juntos», dijo con las manos temblando. «Pero tengo una pregunta. ¿Quieres construir una vida conmigo, con nosotros?» «Sí», respondió Adriana sin dudar, mientras Luna gritaba de emoción y todo el café aplaudía. La boda se celebró 6 meses después, en el mismo café, pequeña e íntima, con Luna como madrina, y Ricardo caminando a Adriana hacia el altar improvisado entre las mesas, históricas. Fue simple, auténtica y perfecta para quienes habían aprendido que el amor verdadero se construye día a día, con paciencia y con fe en el futuro. Pero su historia apenas comenzaba. Epílogo. 3 años después de la boda, una mañana soleada de octubre, Adriana empujó su silla de ruedas hacia la misma mesa del café Tortoni, donde había comenzado todo. Pero esta vez no estaba sola frente a un pastel de cumpleaños. Luna, ahora de 14 años y casi tan alta como Mateo, decoraba una torta casera con velitas mientras cantaba en una mezcla perfecta de español argentino y paisa. «¡Feliz cumpleaños, tía Adri!», gritó cuando Adriana se acercó. En algún momento durante estos años, el tía se había vuelto tan natural que ya nadie lo cuestionaba. Mateo llegó corriendo desde la barra, equilibrando 3 cortados y disculpándose por llegar tarde. A los 41 tenía más canas pero la misma sonrisa que había conquistado a Adriana años atrás. «Perdón, amor. La videollamada con el cliente de México se extendió más de lo planeado». Le dio un beso rápido antes de sentarse. «¿Ya le contaste las noticias?» «¿Qué noticias?». Adriana miró a ambos con suspicacia. Luna no pudo contener la emoción. «Papá consiguió el proyecto para diseñar el nuevo hospital de Medellín y dice que podemos pasar las vacaciones de verano allá para supervisar la construcción». Adriana sonrió, recordando cómo 3 años atrás la idea de viajar a Colombia la habría aterrorizado. Ahora su agencia tenía clientes en 5 países latinoamericanos y ella manejaba reuniones virtuales con empresarios desde México hasta Chile. «Eso significa que Luna va a poder ver a sus abuelos paternos», dijo Adriana, tomando la mano de Mateo. «Y yo finalmente voy a conocer la ciudad donde creciste». «Va a ser raro para mí también», admitió Mateo. «Regresar con ustedes dos, como si cerrara un círculo». La vida no había sido perfecta. El año anterior, Adriana había tenido una recaída emocional cuando un cliente importante cuestionó sus capacidades por su discapacidad. Mateo había pasado por su propia crisis
cuando un proyecto en Brasil se canceló y dudó de su futuro profesional. Luna había tenido que lidiar con comentarios crueles en el colegio sobre su familia diferente, pero habían aprendido a enfrentar las dificultades juntos. Las sesiones de terapia familiar los habían ayudado a comunicarse mejor. Ricardo, ahora de 68 años y oficialmente jubilado, se había convertido en el abuelo que Luna nunca había tenido, llevándola a partidos de fútbol y enseñándole sobre finanzas empresariales. ¿Sabes qué es lo más raro?, comentó Adriana mientras soplaba las velitas de sus 35 años. Es que ahora no puedo imaginar mi vida sin esta silla de ruedas. No porque me guste tenerla, sino porque me llevó hasta ustedes. Y nosotros no podemos imaginar nuestras vidas sin vos, respondió Luna, usando el vos argentino que había adoptado completamente, aunque en casa seguían hablando con algunos colombianismos que Adriana también había incorporado. Mateo levantó su cortado para hacer un brindis. Por las segundas oportunidades, por las familias que se forman de maneras inesperadas, y por los cumpleaños que nunca más se celebran solos. Y por los alfajores argentinos, agregó Luna, haciendo reír a todos. Mientras compartían la torta casera y planificaban el viaje a Medellín, Adriana reflexionó sobre el camino recorrido. Su agencia ahora empleaba a 26 personas, incluyendo 3 personas con discapacidad que habían demostrado ser algunos de sus mejores estrategas digitales. Mateo había sido reconocido por la UNESCO por su trabajo en arquitectura accesible, y sus diseños se replicaban en hospitales y escuelas de toda América Latina. Pero lo más importante no eran los logros profesionales. Era Luna preguntándole por WhatsApp cómo resolver problemas de matemáticas. Era Mateo adaptando inconscientemente su velocidad de caminata para ir al ritmo de su silla. Era Ricardo llamándola cada domingo para contarle sobre sus clases de yoga y preguntarle por su nieta postiza. Era descubrir que el amor maduro requiere trabajo diario, paciencia infinita y la capacidad de crecer juntos sin perder la individualidad. ¿En qué pensás?, preguntó Mateo, notando su expresión contemplativa. En que hace 4 años, sentada en esta misma mesa, pensé que mi vida había terminado. Adriana miró alrededor del café histórico, y resulta que apenas estaba comenzando. Luna, que había heredado la sensibilidad de su padre y la determinación de Adriana, los miró con cariño. ¿Podemos venir acá cada año en tu cumpleaños? Como tradición familiar. Me parece perfecto, respondió Adriana, sabiendo que algunas tradiciones valen la pena mantener. Al salir del café esa tarde, los 3 formaban una imagen que habría sido impensable años atrás. Una mujer exitosa en silla de ruedas, un arquitecto colombiano cargando una mochila llena de planos y una adolescente argentina paisa que hablaba por teléfono alternando entre 2 acentos mientras coordinaba los detalles de su próximo viaje familiar. No era la familia que ninguno de ellos había planeado, pero era exactamente la familia que todos necesitaban. ¿Qué te pareció la historia de Adriana, Mateo y Luna? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.